El pasaje de hoy lo he titulado La importancia de la claridad bíblica. La importancia de la claridad bíblica. Yo hace un tiempo, como ustedes pueden ver, hace tiempo vengo usando unos lentes y los uso principalmente para leer. Cuando estoy predicando no tengo que usarlos tanto porque mi manuscrito lo pongo en una letra tamaño 24 y pues no tengo que usarlo, pero cuando estoy leyendo la Biblia o cuando estoy leyendo algo en el monitor de la computadora, tengo que usar lentes. Hace unas semanas el pastor Jack, él no había notado que yo estaba usando lentes para leer y un miércoles me vio con ellos puestos y me preguntó, oye, ¿qué es eso? Y yo le digo, me estoy poniendo bien, necesito lentes para leer y yo puedo leer sin ellos, pero ya me he acostumbrado a usarlos y me facilita la lectura. Ya cuando abro la Biblia, ya antes no era parte de mi régimen de lectura de la Biblia, solamente tenía la Biblia y tenía mis lápices para hacer mis notas, pero ahora también tengo que acompañarlo con los lentes. Como creyentes, nosotros, al igual que los lentes nos ayudan a ver más claramente, como creyentes nosotros somos llamados a querer, anhelar, entender las Escrituras con más claridad. Anhelar, entender lo que la Biblia nos enseña acerca del Señor y su palabra con más claridad. Y eso es justo lo que vamos a ver en el pasaje de hoy de Hechos. Vamos a considerar dos ejemplos. Primero el de Apolos y después vamos a considerar el ejemplo de 12 hombres de Éfeso que crecieron en su claridad de las Escrituras, crecieron en su claridad de comprender las verdades del Evangelio y de la palabra del Señor. Y el llamado para nosotros es ser igual que ellos, no quedarnos donde estamos, sino nosotros también anhelar, crecer en la claridad de la verdad del Señor y de las Escrituras. Las últimas 5 semanas hemos estado viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Eso es lo que tenemos aquí en el mapa, el recorrido del segundo viaje misionero de Pablo. Y la semana pasada el hermano Juan, gracias Juan, terminó el segundo viaje misionero y nos presentó el principio del tercer viaje misionero de Pablo. Es interesante que tenemos el fin del segundo y el principio del tercero en 2 versos. Miren el capítulo 18, miren los versículos 22 al 23. En el 22 tenemos el fin del segundo y en el 23 tenemos el principio del tercero. Dice, al llegar a Cesarea, está hablando de Pablo, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahí termina el segundo viaje misionero. De Antioquía él había salido. Y después nos dice el 23, después de pasar allí algún tiempo en Antioquía, esa era la iglesia de donde que lo envió en el segundo viaje, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Justo el próximo verso nos presenta el principio del tercer viaje. Ahí vemos la entrega de este hombre, la pasión de este hombre. No sabemos cuántos días pasó en Antioquía antes de embarcarse en el tercer viaje, pero la manera en que Lucas lo presenta, como que parece que no pasa mucho tiempo. Yo creo que Lucas lo hace de esa manera para que nosotros podamos ver la pasión, el denuedo y la entrega que Pablo tenía a la gran comisión, al servicio de Cristo. Seguramente él tenía muchos planes en su vida personal, pero para él había algo de más prioridad, de más importancia, que otros conozcan el nombre del Señor. Entonces Lucas nos deja saber que Pablo, aquí, en el pasaje que leímos hoy, que el hermano Francisco nos leyó, que Pablo está en el tercer viaje misionero y está visitando las iglesias de Galacia. Esas son las iglesias de Listra, de Derbe y de Iconio. No sé si lo pueden ver bien de allá, pero ahí nos dice la región de Galacia, en la parte de arriba, de la derecha del mapa.
Iconio, Listra y Derbe, justo después de Antioquía. Pablo está visitando esas iglesias cuando nos introduce a Apolos en Éfeso. Entonces Apolos está en Éfeso, que está justo debajo de donde dice Asia, casi en el centro del mapa. Apolos está allí y Lucas nos empieza a hablar de Apolos en Éfeso, mientras Pablo está comenzando su tercer viaje todavía en la región de Galacia, y nos enseña, Lucas nos presenta a Apolos y nos enseña cómo él crece en claridad de las Escrituras, en comprender mejor el Evangelio. Primero el pasaje nos abre mostrándonos los dones que tenía Apolos. El versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Mira cómo presenta los dones que él tiene. Dice: hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. Una manera de describir a Apolos bien interesante. Poderoso en las Escrituras. No, yo estaba buscando en otros pasajes de la palabra que hablara de otras personas con esos términos, que lo describiera de esa manera, poderoso en las Escrituras, y no hay más nadie que se describa de esa manera. Podemos pensar personas que eran poderosos en la Escritura: Pablo, Pedro, Jesucristo, ciertamente poderoso en la Escritura. Pero que la Biblia misma utilice esa manera de describir una persona, solamente la usa para Apolos, poderoso en las Escrituras. Entonces, este hombre tiene unos dones especiales del Señor. El versículo 25 lo continúa describiendo como un gran siervo del Señor. Dice: este había sido instruido en el camino del Señor. Lucas usa en el libro de los Hechos camino del Señor para referirse al Evangelio. Una manera, es como un sinónimo para referirse al Evangelio. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Pero después nos hace una aclaración. Enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, vemos que Lucas describe a Apolos como un gran siervo del Señor, poderoso, ferviente, poderoso en las Escrituras, ferviente en el Espíritu, y que enseñaba las cosas referentes a Jesús con exactitud. Pero luego nos habla de un área de su vida donde tenía necesidad de claridad y de crecimiento. Dice que él solo conocía el bautismo de Juan. Está refiriéndose a Juan el Bautista, que vemos en el principio de los evangelios que él bautizaba. Pero el bautismo de Juan y el bautismo que íbamos a tener hoy, el de Daniela, el de Jocelyn, que lo pusimos para la semana que viene, el bautismo que la iglesia hace hoy es un bautismo diferente al bautismo de Juan. Esto lo que significa es que Apolos conocía principalmente acerca del Antiguo Testamento. El bautismo de Juan era un bautismo preparatorio. Preparaba el camino para Cristo. El bautismo de Juan preparaba el camino para el Evangelio, por medio de llamar a las personas a arrepentirse. Juan lo que enfatizaba era: hemos pecado. Al pueblo de Israel le lo llamaba al arrepentimiento. Hemos pecado, el Señor va a enviar a su Mesías y hay que arreglar las cosas con Dios. Nuestro corazón tiene que arrepentirse. Tenemos que ser limpiados por el arrepentimiento al Señor, y eso es lo que significaba ese bautismo. Pero el bautismo en Cristo es bien diferente. El bautismo en Cristo no es principalmente de arrepentimiento, es más identificarnos
con lo que Cristo ya hizo por nosotros. El bautismo de Juan preparaba para la venida de Cristo. El bautismo de Cristo es celebrando que Cristo ha venido y nos ha salvado de nuestros pecados. Es diferente. En nuestro bautismo, el bautismo que vemos bíblico que nosotros practicamos hoy, el bautismo en Cristo, cuando nosotros entramos a las aguas, y aquí tenemos otra clasecita para Daniel y para José para la semana que viene, cuando nosotros entramos a las aguas, es representando que yo he muerto a mi vida vieja. Así como Cristo murió, yo muero a mi vida vieja, y cuando salgo, significa que yo he nacido de nuevo, yo tengo nueva vida en Cristo. Soy una nueva criatura en el Señor. Ya yo no tengo que morir porque Cristo murió por mí, y ahora yo lo único que tengo es vida porque Cristo resucitó y yo tengo resurrección en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo en Cristo. Entonces, Apolos no conoce acerca del bautismo cristiano, solamente conoce el bautismo preparatorio. Hay que arrepentirnos porque viene el Mesías. ¿Qué pasa entonces con Apolo? Versículo 26. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Apolo está en Éfeso, está predicando poderosamente, está hablando en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Juan, la semana pasada, nos presentó acerca de Aquila y de Priscila. Pablo los conoció a ellos en Corinto y ellos sirvieron al Señor con Pablo allá en Corinto. Y cuando Pablo continúa su viaje, pasó de Corintio, pasó a Éfeso, allí Pablo los dejó a Priscila y Aquila en Éfeso y Pablo siguió para Jerusalén. Entonces, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, están en Éfeso y ellos escuchan las enseñanzas de Apolos. Y lo toman aparte y le presentan con más claridad lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio. Y me gusta como lo dice al final del versículo 26. Dice que le enseñaron con más exactitud el camino de Dios. Con más exactitud el camino de Dios. Y eso que Apolo enseñaba con exactitud lo referente a Jesús. Pero cuando se refiere al Evangelio, él tuvo que otra persona o otras personas enseñarle con más exactitud acerca del Evangelio. Habían cosas que él todavía tenía que aprender, donde él tenía que crecer. Y ese es el corazón del mensaje de hoy, hermanos. Que todos nosotros salgamos de aquí hoy anhelando conocer con más exactitud el Evangelio, con más exactitud a nuestro Señor, a nuestro Dios, la verdad de la Biblia. Que podamos crecer en claridad, que oremos al Señor deseando que podamos conocerlo con más claridad y con más exactitud. ¿Y qué pasa cuando Apolos crece en claridad? Nos dice el versículo 27 y 28. Ya le presentan con más exactitud Aquila y Priscila, y el versículo 27 dice, cuando Apolos quiso pasar a Acaya o a Corinto, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó a Corinto, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasa después? Apolos desea ir a Acaya, o sea, a Corinto. Él quiere cruzar el mar Egeo para llegar a Corinto. Él quiere ir allá para ayudar a los hermanos. ¿Y qué hace? La iglesia lo afirma. La iglesia de Éfeso dice, sí, eso va a ser buenísima idea, que tú vayas allá.
Nos dice al final del versículo 27 que cuando llegó allá ayudó mucho a los hermanos. ¿Y por qué? Porque ahora tenía más claridad. Ahora estaba más listo, ahora estaba más preparado para enseñar a otros, para dirigir a otros, para guiar a otros en los caminos del Señor. ¿Qué significa eso? Que claridad. Cuando nosotros conocemos el camino del Señor más exactamente, claridad trae bendición, trae crecimiento, trae frutos. Tal como vemos que Apolos hizo cuando fue para Corinto. Ahora, el segundo ejemplo de claridad lo tenemos en los 12 hombres de Éfeso. Nos dice el versículo 1 del capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, Galacia, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Apolos y Pablo no se encuentran. Tan pronto Apolos cruza el mar Egeo para ir a Corinto, Pablo llega a Éfeso. Pablo termina su visita en Galacia, en la iglesia Listra, Derbe, Iconio, y llega a Éfeso. Y nos dice que allí se encuentra con unos discípulos que se encuentran, como dice el versículo 7, eran un total de 12 hombres. ¿Y qué pasa? Se encuentra con ellos Pablo y les pregunta, el versículo 2 nos dice, y les preguntó a estos 12 hombres, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ellos no conocen acerca del Espíritu Santo. Posiblemente solo habían recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento que dominaba a Apolos. Posiblemente Apolos había sido el maestro de ellos. Y ellos no saben que hay un Espíritu Santo porque en el Antiguo Testamento, ahora que tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento, podemos ver cómo el Antiguo Testamento apuntaba y hablaba del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento solamente había conocimiento acerca del Señor, del Padre. Entonces, posiblemente Apolo les enseñó a mitad. Y no sabían del Espíritu Santo. ¿Qué hace Pablo? Versículo 3. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. El bautismo que conocía Apolos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, a Jesús. Pablo les explica lo mismo que le explicó Priscila y Aquila a Apolos. El bautismo de Juan era un bautismo preparatorio. Era un bautismo provisional, temporero, en lo que llegaba el Mesías. Pero que ahora que llegó Cristo, Pablo les dice, les explica, eso ya no es necesario. Ahora somos bautizados en el bautismo de Cristo, del Mesías que llegó y completó su obra de salvación. En el bautismo que nos identifica en su muerte y en su resurrección y en nuestra unión con Él. Y por esa unión que tenemos con Él, ya nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa luego? En el versículo 5 vemos que son bautizados. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ese es otro bautismo. Ahora son bautizados en el bautismo correcto, el que es, dice el versículo 5, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se bautizan en el bautismo vigente, presente. Que es interesante porque va a llegar un momento y va a llegar un día que ya no tendremos que bautizarnos en ese bautismo.
Va a llegar un momento que el bautismo de Cristo va a ser anticuado y pasado. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo vuelva y haga todas las cosas nuevas y tengamos cuerpos nuevos y glorificados. Entonces, en ese tiempo el bautismo que nosotros hacemos ahora se va a ver como se veía el bautismo de Juan, anticuado, pasado, provisional. Entonces nos dicen versículos 6 y 7, cuando Pablo, después de haberlos bautizado, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. Ahora que entienden con mayor exactitud el Evangelio, ahora que han crecido en claridad de las Escrituras y del Evangelio, ahora que han sido bautizados correctamente, reciben al Espíritu Santo y dan fruto de la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, una aclaración acerca de este bautismo del Espíritu Santo. Hay personas que afirman que por esto que pasa aquí, en Éfeso, en el capítulo 19 de los Hechos, que nosotros debemos buscar un segundo bautismo del Espíritu Santo. Que después que hemos sido bautizados en las aguas, debemos buscar el bautismo espiritual en el Espíritu Santo. Pero debemos recordar que Hechos nos está narrando un periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nos está hablando de la época de la fundación de la iglesia. Esa época donde están los apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia. En el libro de los Hechos vemos que cada vez que los apóstoles proclaman el Evangelio en un área nueva, es típico ver que el Espíritu Santo desciende de esta manera. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, cuando Pedro predica en Jerusalén, desciende el Espíritu Santo de esta manera. En el capítulo 8, versículo 14, cuando el Evangelio llega a Samaria, el Espíritu Santo desciende de manera similar. Y aquí, que estamos viendo el Evangelio, está siendo proclamado hacia los confines de la tierra conocida por ellos. El Evangelio, el Espíritu Santo es derramado de esa manera similar, como dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cada vez que el Evangelio irrumpe una de esas barreras o entra a una de esas nuevas zonas o facetas de la proclamación del Evangelio, vemos que el Espíritu Santo es derramado como celebrando esa nueva faceta que se está entrando, como dando su sello de aprobación de que esta es mi obra. El Evangelio se está moviendo hasta los confines de la tierra. Después del libro de los Hechos, después de esta época de fundación, tenemos las epístolas. Y una de las epístolas es el libro la carta que Pablo le escribió a los Efesios, precisamente. Y les dijo en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que cuando un creyente cree en el Señor, no después de bautizarse en las aguas, no después, cuando cree en el Señor, es lleno, es bautizado con el Espíritu Santo. Esa es la norma, eso es lo típico, eso es lo que nosotros debemos esperar, eso es lo que ha ocurrido desde entonces. Cuando una persona cree en el Señor, recibe el Espíritu Santo, es bautizada con el Espíritu Santo. Por tanto, esto que ocurre aquí, nosotros no debemos buscar una experiencia así. Porque nosotros, después de haber creído, en ese momento somos llenos y somos bautizados con el Espíritu Santo. Lo que ocurre aquí en el libro de los Hechos es un evento único por ser la época de la fundación de la iglesia. Ahora, volviendo a nuestro tema, la importancia de crecer en claridad.
Ahora que hemos visto estos dos ejemplos, vimos el ejemplo de Apolos y el ejemplo de estos 12 hombres en Éfeso. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? ¿A qué nos llama el Señor a nosotros hoy acerca de este ejemplo de crecer en claridad? Primero, nosotros no tenemos que tener cuidado con menospreciar dónde estamos ahora mismo. Todos tenemos que crecer en claridad. Todos tenemos que crecer en claridad. Yo tengo que crecer en claridad. Pero porque tenemos que crecer en claridad, no podemos menospreciar dónde estamos ahora. Porque vemos el ejemplo de Apolos. Apolos predicaba del Señor aún antes de conocer con mayor exactitud el camino de Dios. Y los 12 fueron bautizados en el bautismo de Juan. Todos empezamos con menos claridad. Todos tenemos que crecer en claridad. Eso es normal. Así que no nos podemos sentir menos, no nos podemos sentir mal si aún tenemos por aprender, si aún tenemos que crecer, porque la realidad es que esa es la situación de cada uno de nosotros. Todos tenemos que seguir creciendo en el Señor. Y no va a ser hasta que Cristo vuelva que vamos a poder finalmente comprender todo lo que la Biblia nos enseña acerca del Evangelio. Y aún después de eso vamos a estar por 10,000 años. Todos los días nos vamos a levantar y vamos a aprender algo más y nuevo acerca de la gloria de nuestro Salvador. Así que primero, no menospreciar donde estamos. Segundo, la clave es anhelar crecer. Anhelar aprender más del Señor. Pero para eso hay que ser enseñables. Para eso tenemos que dejar que otros me enseñen. Para eso tengo que reconocer que tengo que crecer. No podemos ser pretenciosos y creernos que ya yo me lo sé todo, yo no necesito nada. Apolos no menospreció las palabras de Priscila y de Aquila. Quizás si Priscila y Aquila lo hubieran señalado en público y le hubieran dicho, eso que tú estás diciendo está mal. Pero con mucho respeto lo tomaron aparte y le enseñaron con cuidado. Y Apolos respondió a eso, recibió la enseñanza. Y los 12 de Éfeso hicieron lo mismo con Pablo. Ellos no se pusieron a pelear con Pablo. Nosotros recibimos esto de Apolos o de este o de aquel y sabemos más que tú. No, ellos recibieron, fueron enseñables. Anhelaron crecer. Nosotros igual tenemos que reconocer que necesitamos crecer. Nosotros tenemos que tener un corazón enseñable. Tenemos que ser humildes. Tenemos que anhelar y desear crecer más en el Señor. Tercero, el crecimiento no ocurre de manera aislada. El crecimiento ocurre en comunidad. El crecimiento ocurre en la iglesia. Apolos no aprendió esto por sí solo. Él aprendió esto sirviendo en la iglesia. Y fue cuando Priscila y Aquila se acercaron a él y hablaron con él. Y los 12 se hubieran quedado igual si no hubieran recibido esto de Pablo. Nosotros tenemos que buscar oportunidades de participar en nuestra iglesia local. Y de querer ser parte de mi iglesia local. Y crecer con mi iglesia local. No podemos ser cristianos desconectados y aislados. No podemos ser cristianos solamente de libros o solamente de YouTube. Tenemos que ser cristianos que estamos conectados en nuestra iglesia local y que participamos. Y por eso la importancia de congregarnos los domingos y estar aquí. Y los miércoles, recibir la enseñanza. Y cada vez que en la iglesia hay una oportunidad de aprender, anhelar y buscar participar de eso. Aprovecharlo para crecer. Porque el crecimiento ocurre
El diseño del Señor es que crecemos en comunidad, con nuestros hermanos. Cuarto, el estándar de crecimiento no es la idea de uno, la idea de otro, no es la tradición de esta iglesia o de aquel movimiento. El estándar de crecimiento es la Biblia. La Biblia, las Escrituras. Aquila y Priscila, ahí fue que fueron para enseñarle con mayor exactitud acerca del camino de Dios. Pablo le predicó el mensaje apostólico, el bíblico, a los 12. Así que tenemos que tener cuidado. ¿De qué fuente bebemos? Tenemos que tener cuidado. ¿De qué norma, de qué estándar yo estoy escuchando para buscar enseñanza? Hay muchos falsos profetas. Hay muchas enseñanzas que simplemente lo que buscan es acariciar la carne. Hay muchos mensajes que solamente lo que buscan es saciar el comezón de huir. Tenemos que ser como los bereanos, como aprendimos no hace mucho. Los bereanos que escudriñaban cuidadosamente las Escrituras para verificar si lo que Pablo estaba enseñando era bíblico. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que lo que nosotros estamos aprendiendo es conforme al mensaje apostólico, al mensaje bíblico, que ha sido predicado y confirmado a través de 2000 años de historia. Sí, en 2000 años de historia ha habido mucha falsa enseñanza, pero siempre el Señor ha guiado a su iglesia a través de la norma de la Escritura, a través de todos esos 2000 años. Tenemos que ver que lo que yo estoy creyendo es conforme a esa norma, ortodoxo, correcto, de sana doctrina. Porque eso es lo que nos va a fortalecer, nos va a ayudar a crecer. Y por último, consideremos los resultados, los efectos, los frutos de la claridad bíblica. Para Apolos, otra vez, eso significó que ahora él podía ser un siervo más útil en las manos de Dios. De Éfeso cruzó a Corinto y allí ayudó mucho a los hermanos. Por eso ahora Apolos estaba expandiendo el reino de Dios en otras áreas, en otros lugares, y el Señor se estaba glorificando aún más a través de su vida. La claridad bíblica trae crecimiento. La claridad bíblica expande el reino de los cielos. La claridad bíblica nos ayuda a ser testigos de Cristo, como somos llamados a ser testigos de Cristo con más potencia, con más fervor, con mayores frutos para el reino de los cielos. Para los 12 de Éfeso, la claridad trajo la llenura del Espíritu Santo. Crecer en el Señor, conocer con más exactitud las verdades del Señor, nos llena del Espíritu Santo. Trae los frutos del Espíritu a nuestra vida. Nos va a traer gozo. Nos va a traer propósito, nos va a traer unidad. Eso va a rendir que podamos servir mejor al Señor, pero servirlo también con un sentido de regocijo, con un sentido de saciedad, con un sentido de para esto yo nací. Este es el propósito de mi vida y eso nos va a dar una satisfacción profunda que nada ni nadie en el mundo nos podrá dar. El llamado, mis hermanos, de la palabra del Señor hoy, anhelar, crecer en claridad,
anhelar, conocer con más exactitud la palabra del Señor. Así nos ayude el Señor para que podamos dar más frutos para su gloria.